Colosenses 1, verso 24 dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Padre Celestial, te damos gracias que nos has dado la salvación en Cristo Jesús, la cual nos permite ser parte de tu obra aquí sobre la tierra. Y lo cierto es de que sabemos que no es fácil. Sabemos de que hay aflicción en el ministerio, en nuestras familias, en nuestras propias vidas, por el simple hecho de conocerte, de servirte y de seguirte. Padre, te pido en esta noche que tu palabra sea fresca para todos los que estamos aquí. Que tu Espíritu se mueva de una manera poderosa en cada una de nuestras vidas, también aquellos que nos ven en casa. Que seamos exhortados, motivados a ser agradecidos por este privilegio que nos has dado de poder tomar parte de lo que tú estás haciendo aquí en la ciudad de Oxnard. Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, nunca podríamos aprender a ser valientes, a ser pacientes, si solo hubiera alegría en este mundo. Todos conocemos el dolor, todos conocemos la aflicción. Se cuenta la historia de un burro de un granjero que se tropezó y cayó en un pozo viejo y seco. Durante horas el animal lloró lastimeramente mientras el granjero trataba de decidir qué hacer con este burro. Finalmente el granjero decidió que como el animal era viejo y era necesario tapar el peligroso pozo, no valía la pena recuperar su burro. Inmediatamente invitó a sus vecinos a que lo ayudaran a llenar ese pozo. Cuando las primeras palas llenas de tierra cayeron sobre él, el burro pareció sentir lo que estaba pasando y gritó de pánico. Pero entonces, extrañamente, el animal se quedó en silencio. El granjero miró hacia el pozo y se detuvo asombrado. A medida que cada pala llena de tierra golpeaba su espalda, el burro se la sacudía y movía los pies, subiendo sobre la tierra caída. Después de muchas horas y cargas de palas, el burro se elevó por el borde del pozo y finalmente se fue al trote. Hermanos, la palabra de Dios es clara y lo hemos visto ya por varios meses. En esta vida vamos a padecer aflicción, vamos a padecer dolor, pero sobre nosotros cae la tarea, la responsabilidad de saber cómo responder, a los golpes de tierra que caen sobre nuestras vidas. Aquí vemos que el apóstol Pablo se gozó, se alegró por lo que padecía, por lo que sufría, y es bien específico lo que nos dice aquí Pablo, por lo que sufría por la iglesia, por los hermanos. Tú y yo tenemos que entender de que ser parte de una iglesia nos va a causar dolor. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por la esposa de Cristo. Y te recuerdo de que Pablo está escribiendo esta carta de una cárcel. Él se encuentra en Roma, encarcelado por el Evangelio. Ahora, Pablo de ninguna manera está diciendo que el sufrimiento y la muerte de Cristo sobre la cruz
no fue suficiente. No está diciendo esto. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos capítulo 10, verso 10. Y vamos a ver lo que dice aquí. Hebreos 10, verso 10. Déjame saber cuando llegues ahí. En el tiempo de Pablo, tal como en nuestro tiempo el día de hoy, hay muchas iglesias, muchas sectas en particular que te van a querer confundir, te van a querer enseñar de que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente, de que tú tienes que hacer tu parte. Pero fíjate lo que dice aquí el autor de Hebreos, Hebreos 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos nosotros. Y tal vez tú estás aquí y te estás preguntando de qué estará hablando el pastor cuando habla concerniente al dolor, a las aflicciones. ¿Qué aflicciones conoció el apóstol Pablo? Y de hecho, creo que lo vimos hace como un mes, pero sería bueno para nosotros recordarlo, porque a veces nos hacemos de la idea de que no debemos sufrir, de que no debemos padecer como cristianos. Y si esa es tu mentalidad, tu creer, quiero decirte que estás equivocado. Vamos a ver lo que Pablo sufrió. Y al ver lo que Pablo sufrió, compáralo con lo que tal vez tú estás sufriendo el día de hoy o lo que has sufrido en tu caminar cristiano. Y haz una comparación, nomás para agarrar perspectiva, ¿no? Entonces acompáñame a 2 de Corintios capítulo 11, verso 23. 2 de Corintios capítulo 11, verso 23. Y el apóstol Pablo pregunta. 2 de Corintios capítulo 11, verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo nos recuerda que las aflicciones aún no están completas. Y en un sentido Jesús todavía sufre mientras ministra a través de tu vida y la mía. Vamos a sufrir en nuestro caminar cristiano. Cuando Pablo, visto por muchos como el anticristo en el libro de los Hechos, ¿por qué? Porque Pablo persiguió a la iglesia. Voy a decir Pablo, pero es Saulo, ¿no? Pablo, persiguió a la iglesia, asoló a la iglesia, encarceló a la iglesia, asesinó a muchos de la iglesia.
repito, conocido como el anticristo del libro de los Hechos, la iglesia en esa época conoció el sufrimiento. Pero curioso porque el Señor Jesús, en su gracia, en su misericordia, tuvo un encuentro, así como lo vimos al inicio, donde Jesús tuvo un encuentro con un leproso. Y tiene un encuentro con Saulo, rumbo a Damasco. Y Jesús lo confronta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si entendemos, Saulo no perseguía a Jesús, perseguía a su iglesia. Por ende, tenemos que entender de que su iglesia va a sufrir. Lo vemos claro en la palabra de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, es un privilegio sufrir por Cristo. Nunca lo olvides. Es un privilegio sufrir por Cristo. Y muchos ya lo han experimentado. La semana pasada recibí un texto de un hermano y dice: pastor, ora por mí porque ya empezó la batalla. Seguir a Cristo nos va a costar. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 3, verso 13. 1 de Pedro capítulo 3, el verso 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor. 1 de Pedro capítulo 3, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, fíjate lo que dice: bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si retrocedes al capítulo 2, en el verso 21, ahí mismo de Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 dice, y tómalo eso de una manera personal. Pedro te está hablando a ti. Si tú estás aquí en esta noche y eres un cristiano, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, este verso es para ti y para mí. Dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El seguir a Cristo significa que vamos a pasar por sombras, por valles de sombra de muerte, por aflicción, por dolor, por tribulación. Al seguir las pisadas de Cristo, nosotros, tal como Jesús y tal como Pablo, padecemos, pero padecemos por un propósito. Porque si recuerdas tu caminar antes de Cristo, o sea, pasábamos por dolor, pasábamos por aflicción, pero no había un propósito por ese dolor y esa aflicción y esas tormentas. En Cristo sí hay un propósito. Y ese propósito por el cual padecemos tiene el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A través de los años he recibido muchos comentarios concernientes a la iglesia. Comentarios negativos, quejas, si lo puedo decir de esa manera. Muchos se decepcionan, muchos se cansan y con el pasar del tiempo dejan de servir. Eso es parte del llamado en nuestras vidas. Y Cristo nos ha marcado el ejemplo. Si en tu mente crees que el sufrir no debe ser parte de tu vida, entonces tienes un evangelio muy equivocado. En lo que concierne a nuestra iglesia, tenemos que estar dispuestos a sufrir, a padecer, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El poder del evangelio sigue cambiando vidas, sigue cambiando personas
el día de hoy tal como cambió a Saulo. Y a veces no estamos involucrados íntimamente con el cuerpo, con la iglesia, y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en los hermanos. Pero te invito a ser más íntimo con las familias de la iglesia y compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, pero también escuchar lo que Dios está haciendo en otras personas. Y te lo vuelvo a repetir, Dios sigue obrando, tal como obró en la vida de Pablo, de Saulo, el día de hoy. Así como Saulo fue transformado de un blasfemo a un santo, de un fariseo a un apóstol, de un perseguidor de cristianos a un predicador de Cristo, Dios sigue transformando vidas el día de hoy. Pablo continúa y dice en el verso 25, regresando a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, al verso 25 al 26 dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. Quiero que recuerdes cuando iniciamos este libro, hice énfasis de que Pablo fue escogido. Tú has sido escogido por Dios, así como el apóstol Pablo. Tú has sido llamado. Pablo fue escogido por Dios. Recuerda que mencioné de que Pablo no se autodesignó un apóstol. Él no fue a Jerusalén y se compró una etiqueta que decía apóstol. Dios lo escogió, Dios lo llamó. Y aquí dice que Pablo fue un ministro. Y lo vuelvo a repetir, Pablo no se autodesignó. Aquí dice de que según la administración de Dios, Pablo fue escogido para lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, que él caminara en esa voluntad de Dios para su vida individual. Pero ojo con lo que dice ahí, porque esta porción de lo que nos enseña Pablo muchos no la quieren en su vida. Pero ahí se nos dice de que Pablo fue un ¿qué? En el verso que acabamos de leer, ¿qué dice ahí? En el verso 25. Un ministro. Cuando tú escuchas la palabra ministro, creo que lo primero que se te viene a la mente es un obispo, un pastor. Esta palabra es la palabra diáconos. Y esta palabra significa un mesero. ¿No recuerdan hace como 3 semanas que un viernes nuestro hermano Benjo compartió la palabra y se vino vestido de un mesero con su moñito? ¿Y qué fue lo que salió de su boca? Yo estoy aquí para servirles. Esa debe ser la actitud de todo cristiano, de ser un diácono, un ministro, un mesero. Es lo que significa esta palabra. Significa un ayudante, un sirviente de la iglesia de Cristo. Y pregúntate en esta noche si tú honestamente te consideras, te ves como un mesero, como un sirviente de Cristo. Si alguien, y esto ha pasado muchas veces, si alguien después del servicio, mientras tú vas rumbo hacia casa, hacia afuera, si un hermano llega y te dice, oye hermano, híjole, alguien se basqueó en el baño, o alguien no alcanzó a llegar al baño. Curioso, con los niños tiende a suceder, ¿no? Me ha tocado muchas veces limpiar los baños donde los niños no llegan. Si un hermano te dijera, hermana, ¿podrías ir al baño a recoger? ¿Cuál fuera tu respuesta? No respondas. ¿Estarías dispuesto de ir y limpiar? Y a veces
contestamos lo que debemos contestar, pero en el momento las cosas cambian. Pero aquí Pablo nos enseña de que él es un ministro, un mesero, un ayudante, un sirviente de la iglesia de Cristo, un sirviente llamado por Dios. Dice, para anunciar también cumplidamente la palabra de Dios. Pero se nos empieza a mencionar aquí por Pablo un misterio, ¿no? El misterio que dice Pablo había estado oculto, había estado escondido, en secreto, en la palabra de Dios. Si lo puedo decir de esta manera, en el sentido bíblico no es un acertijo. Tenemos que entender esto. ¿Cómo se dice otra palabra para acertijo? En inglés es un riddle. Como una adivinanza, ¿no? No es eso. Es una verdad que solo se puede conocer a través de la revelación de Dios y no a través de intuición. Porque aquí en el verso 26 Pablo dice que este misterio, fíjate lo que dice, estaba escondido desde los siglos y edades. ¿Sí? Escondido, en secreto, oculto. Esto significa que es en vano el intentar buscar esta verdad en el Antiguo Testamento. Si tú te vas al Antiguo Testamento concerniente a este misterio que vamos a ver, lo vas a encontrar, pero vas a ver tipos de este misterio, vas a ver así como sombras. No está claro. Incluso cuando Jesús está sobre la tierra y dura esos 30 años, en particular esos 3 años de ministerio con sus 12 discípulos, ahí no vas a encontrar este misterio. Y ahora Pablo nos los va a demostrar, nos va a enseñar cuál es este misterio. Tal vez tú estás aquí y no sabes cuál es este misterio. Y si es así, agárrate porque está hermoso. Pero repito, este misterio no se conocía en su totalidad en el Antiguo Testamento. Había sombras, porque si vas a Génesis capítulo 12, ahí lo vas a ver. Pero quiero que veamos, estamos ya en el mes de diciembre, estamos ya celebrando la Navidad. Entonces, la Navidad no tiene nada que ver con Santa Claus, tiene todo que ver con Jesús, el nacimiento de Jesús. Y entonces, para aquellos que, vale mencionar esto, ¿no? Durante estas fechas siempre hay hermanos que empiezan a mandarme videos para decirme que la Navidad no es bíblica, que la Navidad no ocurrió en diciembre. No me mandes videos de eso, por favor. Yo entiendo perfectamente que la Navidad no fue en diciembre, que tiene un trasfondo mundano. No celebramos el arbolito, regalo, celebramos a Jesús. Entonces, esa es una onda que ya está vieja, ¿no? Entonces, si le quieres dar por ahí, pues dale. Pero va a ser una pérdida de tiempo para tu vida. Y no te va a acercar nada en lo que concierne tu relación con Jesús. Pero regresando al punto, que ya se me olvidó, ¿qué estábamos viendo? Un ejemplo de la Navidad. Acompáñame a Lucas capítulo 2. Ay. No les miento, cada Navidad me empiezan a bombardear videos de que estamos en pecado porque tenemos arbolitos, porque tenemos regalos. Y Lucas capítulo 2, verso 29. ¿Están ahí? Y aquí tienes este anciano que lleva toda una vida esperando a Jesús. O mejor dicho, al Mesías, ¿no? Porque, repito, había sombras de aquel prometido Mesías que iba a llegar a salvar a los judíos. Y dice aquí Simeón, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. ¿A tu qué? Tenemos que ser siervos, esclavos, meseros, ayudantes, sirvientes de Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y a quién está viendo? A Jesús.
Recuerda que fue llevado al templo para ser dedicado. Mis ojos han visto, mis ojos, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y fíjate lo que dice ahí, luz para revelación, ¿a quién? A los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Repito, aquí vemos, ahorita, porque si no entiendes, si no has leído sobre este misterio, entonces ahorita dices, o sea, ¿de qué estás hablando, pastor? Eso se va a aclarar. Pero aquí vemos que había un cierto conocimiento sobre este misterio, porque ya lo está identificando este anciano Simeón. Pero repito, no estaba claro. Efesios 3, verso 5, no tienen que ir ahí, pero ahí dice Pablo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces Pablo lo que les dice a los efesios, lo que le dice a los colosenses es lo mismo. Había un misterio no conocido, no revelado a los hombres, pero que ahora ha sido revelado. ¿Sí? Ahora ha sido revelado, manifestado a sus santos. Se le fue revelado a Pablo, Pablo se lo reveló a los de Éfeso, a los de Colosas, y ahora ustedes lo van a recibir en esta noche. Si es que en esta noche tú no sabes de qué misterio está hablando Dios a través del apóstol Pablo. ¿Cuál es ese misterio? Está en el siguiente verso 27. Dice Colosenses capítulo 1, verso 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa eso? Que da igual. Hermanos, el misterio es la gloriosa verdad que Cristo, no que Cristo está contigo, porque es bien normal para nosotros decir, es que sí, Cristo está conmigo. Este misterio, esta gloriosa verdad es que Cristo vive en ti. Una cosa es de que Dios esté contigo, otra cosa es de que esté en ti. Y eso debe causar una explosión en tu mente de saber de que tú que te conoces, yo que me conozco, que Dios, que Cristo habite en mí. Y este es el misterio, esto es lo glorioso. Y entonces Cristo habita, vive en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles, tú y yo, solo que esté uno por ahí, pero creo que no hay nadie aquí que sea un judío, hasta donde yo sé. Y si estás aquí y eres judío, bienvenido a casa. Pero aquí está hablando de que Cristo ahora va a habitar en gentiles como nuestra esperanza de gloria. Ahora, el misterio no solo significa de que los gentiles seríamos salvos, porque lo somos en Cristo, ¿no? Porque si tú regresas al Antiguo Testamento, el Espíritu Santo también obraba como el día de hoy, pero el Espíritu Santo no estaba adentro de las personas por un periodo permanente. Así como llegaba, se iba. Ahora el Espíritu Santo reside en nosotros. Pero si tú te vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que los gentiles podían ser parte del judaísmo. O sea, ellos tenían un sistema de reglas donde personas gentiles que no eran judíos, si se querían convertir al judaísmo, tenían que hacer ciertos requisitos y llegar a ser judíos. Pero al hacer eso, te vas a dar cuenta de que estos gentiles que se convertían al judaísmo seguían siendo inferiores a los judíos. Eso lo puedes ver a través de la historia. Pero ahora vemos, a través de lo que nos enseña Pablo, de que ahora en Cristo ya no hay judío ni griego. En Efesios 3:6, ahí vemos de que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este misterio, lo vuelvo a repetir, ha sido manifestado a nosotros, a los santos, a la iglesia, a los que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A los que estábamos sin Cristo,
A los que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora disfrutamos en carne propia la esperanza de Cristo viviendo en nosotros. Cristo vive en ti. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Y para muchos, honestamente, es esto como que no es gran cosa. Pablo continúa y va a cerrar con broche de oro. Y dice el verso 28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es bien sencillo. Hermanos, esto se trata de Jesús. Esto se trata de Jesús. Es en Cristo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es el que reconcilió todas las cosas. Cristo es quien hizo la paz mediante su sangre en la cruz. Cristo en su cuerpo, en su carne, porque no era como decían estos gnósticos que Cristo no tenía un cuerpo físico, que era así un tipo como Casperín. Cristo tenía un cuerpo físico, 100% humano. Cristo en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, nos ha presentado ante su Padre sin mancha e irreprensibles. Ahora, analiza eso. Yo no sé cómo fue tu día el día de hoy, pero casi sin ser profeta, sé que todos los que estamos aquí pecamos el día de hoy. Pero por cuestión de Cristo, Cristo por su sacrificio, ahora nos presenta delante de su Padre, dice aquí, sin mancha e irreprensibles. Es a quien anunciamos, dice Pablo. Es a quien anunciamos, amonestando, advirtiendo, dice, a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría para presentarlos a Dios perfectos, es decir, completos en Cristo Jesús. Y me encanta porque dice, es por eso que trabajo. Pablo trabajaba en el ministerio, por la iglesia, dice, es por eso que trabajo, es por eso que lucho apoyándome en la potencia de Él, reconociendo de que era débil y necesitaba un apoyo, y su apoyo era Dios. Él se apoyaba en el gran poder de Dios que actuaba en él y que sigue actuando en tu vida y en la mía. Cristo es el tema principal. Tú no eres el tema principal. Yo no soy el tema principal. Cristo es el tema principal. Lo vemos en todo este capítulo 1. Y en las primeras 3 palabras del verso 28, ahí lo vemos con claridad. Dice, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? Iglesia, nunca cambiemos el quién por lo que anunciamos. El centro del cristianismo es una persona. Y esa persona no eres tú y no soy yo. El centro del cristianismo es la persona de Jesús. Así de sencillo. Nadie predica el Evangelio si no predica a Cristo. Y el problema con la iglesia de Colosas es de que tenías estos falsos maestros que querían confundir a la iglesia, querían, como vimos la semana pasada, decapitar la cabeza de la iglesia que era Cristo. Hoy los falsos maestros siguen con ese deseo, con esa meta. Buscan a personas como tú y como yo para desviarnos de Cristo a unas ondas bien raras. Ellos quieren desviar a personas
de Cristo Jesús a ellos mismos. El centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. No tú, no esta iglesia, Cristo Jesús. En esta vida nunca podremos aprender a ser valientes, a ser pacientes, si solo experimentamos alegría. Deja de buscar partos sin dolor. No tengas temor sufrir, porque el sufrimiento tiene un propósito en la vida del cristiano. Recuerda que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra aflicción, Dios está trabajando. Dios está forjando, Dios está entonando un nuevo canto en tu vida. En medio de nuestro dolor, Dios está escribiendo una nueva historia. Una nueva historia que podremos contar después de que pase la tormenta. O una historia que será contada después de que hayamos muerto. Y que se va a seguir contando así como se cuenta la historia de Saulo, tocado por Cristo, ahora conocido como Pablo, el siervo y apóstol de Jesucristo. Hermano, hermana, vive cada momento de tu vida. Vive cada pensamiento de tu vida en la sombra de la cruz. Es lo más importante. Yo no estoy aquí para gastarte el tiempo, para que sigas unas ondas novedosas. Vive tu vida en la sombra de la cruz. Porque es en la sombra de la cruz donde somos renovados. Es en la sombra de la cruz donde somos restaurados. Es en la sombra de la cruz donde somos perdonados de nuestros pecados. Es en la sombra de la cruz donde somos avivados, donde somos consolados, donde somos bendecidos, donde somos transformados. Es en la sombra de la cruz donde somos refrescados. Refrescados para trabajar para la iglesia. Refrescados para trabajar y luchar, no con una actitud, sino como vemos aquí en la palabra de Dios, con gozo en medio de todos nuestros padecimientos, anunciando a Cristo, amonestando y enseñando. Lo cierto es que nos cansamos en el ministerio. Creo que si le preguntan a mi esposa, ella les diría, yo soy un disco rayado que constantemente me estoy quejando. Nos cansamos en el ministerio, pero no nos cansamos del ministerio. Y es por eso que es tan necesario regresar a la cruz, porque allí recibimos lo que necesitamos como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como padres, como madres, como solteros, como solteras. Recibimos de Cristo lo que necesitamos para continuar esta jornada como siervos de Dios, como esclavos de Dios, como meseros de Dios, como ayudantes de Dios, como sirvientes de Dios, trabajando para expandir el reino de Dios, trayendo gloria a su nombre. Todos somos un manojo de necesidades. Todos. Lo cierto es de que hay unos que son más que otros, pero todos somos un manojo de necesidades. Pero sé descuidado en tu forma de vivir para Cristo, en el cuidado de Dios. Diría el buen mexicano, móchate la greña en lo que vas a hacer por Cristo, sabiendo de que Dios no solamente está contigo, sino que está en ti. Y Él hace lo que tú jamás podrás hacer en tu propia carne.
Sacude las palas de tierra que están cayendo sobre tu vida. Sacúdete como ese burro. Levanta los pies. Párate firme, no en esa tierra, sino en la roca que es Cristo Jesús. Y abraza tu presente, cualquiera que sea. Le voy a pedir al grupo que pase. Abraza tu presente. Yo no sé cuál es tu presente, pero Dios lo sabe. Y déjame decirte, hermanos, estamos por finalizar un año loco, ¿sí? Y no ha terminado. Creo que ya todos están conscientes de que en esta noche empieza otra onda donde se va a cerrar todo, ¿no? Solo Dios sabe lo que tiene para nosotros el día de mañana. Pero cualquiera que sea ese mañana, abrázalo con valentía. Porque su palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Le compartí a un hermano antes del servicio, vamos a toparnos con gran dificultad. Pero la palabra nos anima y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo. Cualquiera que sea eso que tienes enfrente de ti, enfréntalo en Cristo. Repito, sabiendo ese misterio de que Cristo está en ti. Hay una gran diferencia de que Dios esté contigo a que Dios esté en ti. Entonces, abraza tu presente con gozo, sabiendo de que Dios está contigo y está en ti. Y yo quiero animar a nuestra iglesia. Yo formo parte de lo que es este cuerpo. Yo quiero animarte a buscar del Señor como nunca lo has buscado. Y yo sé de que un año como este tiende a separarnos de Cristo. Es un año que trae desánimo a nuestras vidas, trae temor, desconfianza, inseguridad, gran necesidad. Pero nunca olvides de que Cristo está en ti. Vamos a cerrar este año en Cristo. Como dice aquí Pablo, que no se nos olvide esto. Trabajando, luchando, apoyándonos en la potencia de su poder. Porque si tú te desvías y tratas de hacer este caminar cristiano con tus fuerzas, vas a tronar. Entonces apóyate en Él. Apóyate en Él sabiendo de que su poder se va a manifestar a través de ti. Para que nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, siga siendo un faro en medio de la oscuridad. Porque personas no tienen esperanza y necesitan de ti, necesitan escuchar de ti la esperanza que tú tienes en Cristo Jesús. Entonces no calles. Si tú estás aquí en esta noche y estás desanimado por X motivo, estás apagado, dile al Señor que te llene de su Espíritu. Que en esta noche el fuego de su Espíritu Santo descienda sobre ti para que tu corazón sea avivado. Para que tú, tal como Pablo, puedas trabajar y luchar, dando a conocer ese misterio que ha sido depositado en ti, que es Cristo Jesús. No seas egoísta. No lo dejes solamente para ti. Compártelo. Jesús, ayúdanos a darte a conocer. A dar a conocer ese misterio
de que hace 2000 años tú bajaste, descendiste, naciste, moriste y resucitaste para habitar en gentiles como nosotros. El Dios del universo descendió para habitar en personas como nosotros. Y no hay nada más glorioso el saber de que tú sigues trabajando, tú sigues transformando vidas como lo hiciste con Pablo y así como lo has hecho con cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para que esto continúe, para que este misterio siga siendo expandido aquí en la ciudad de Oxnard. Y llénanos de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús.